Mi madre cambió las flores de mi boda a unas de las que soy alérgica. Luego intentó coquetear con mi esposo. Tengo 23 años y he estado con mi esposo, de 29 años, durante 3 años, y se suponía que nos íbamos a casar hace unos días. No sucedió como yo quería porque mi mamá psicópata hizo algunas cosas realmente desagradables, lo que terminó enviándome al hospital con una reacción alérgica grave. Cambiaron mi arreglo floral de solo orquídeas y peonías por un ramo de margaritas, dalias e iris. Tengo alergias severas al polen y asma, por lo que es realmente malo para mí estar cerca de flores con mucho polen, que son todas las que mencioné anteriormente. Y el lugar de la boda estaba lleno de esas flores, lo que me volvió loca y desencadenó un ataque de asma tan malo que tuve que ir a urgencias. Todo gracias a mi mamá. Para contexto, mi madre, de 44 años, no nos llevamos bien, como todos pueden haber concluido hasta ahora. Durante mi infancia, mis padres vivieron separados durante un tiempo, y me acostumbré a eso. Tenían muchas diferencias en ese entonces, así que se separaron cuando yo tenía 7 años. Pero terminaron volviendo cuando tenía unos 15 años. Solo para dejarlo claro, mis padres nunca se divorciaron y aún estaban casados en papel, pero vivían separados y llevaban vidas separadas. Visitaba a mi madre cada 2 fines de semana, pero ella nunca tenía tiempo para mí, y terminaba pasando la mayor parte de mi tiempo sola en mi habitación en su casa. Así que esa era mi relación con mi mamá, y estaba muy tensa en el mejor de los casos. Pero estábamos en buenos términos. Ella salía con otros hombres cuando estaba separada de mi papá, pero no sé si esos hombres sabían sobre su matrimonio de antemano, y nunca pregunté. En cuanto a mi papá, nunca trajo a casa a ninguna mujer, e incluso si veía a otras mujeres, yo no me enteraba. Mantuvieron una buena relación incluso cuando estaban separados, ya que se separaron de manera mutua y así me criaron lo mejor que pudieron. O bueno, al menos mi papá lo intentó, mi madre no estaba muy interesada en criarme en absoluto. Sin embargo, ya lo superé, y no intenté reconectar con ella o arreglar mi relación con ella después de irme a la universidad, porque estaba demasiado ocupada. La universidad también es donde conocí a mi esposo, y no, él no era estudiante allí. Me hice amiga de su hermana durante la universidad. Un año tuve que quedarme durante Acción de Gracias porque no podía volar de regreso a casa debido a una ventisca. Mi amiga vivía cerca, así que decidió invitarme a su casa para la cena de Acción de Gracias, y ahí fue donde conocí a mi esposo por primera vez. Tenía 19 años en ese momento, y él tenía 25, así que pensé que la diferencia de edad era un poco extraña, y supongo que él también lo pensó, pero ninguno de nosotros hizo nada al respecto. Pero nos hicimos amigos y seguimos en contacto. Nos hablábamos casi a diario durante un par de meses e incluso salimos juntos algunas veces. Después de eso, simplemente no se podía negar que teníamos algo, pero él era muy tímido y no me pidió que saliéramos. Así que decidí invitarlo yo, y fue realmente dulce. Terminó diciendo que sí, y comenzamos a salir. Después de graduarme, me mudé con él, y aproximadamente 6 meses después, decidimos que era hora de contarle a nuestros padres sobre nosotros. Ya conocía a su familia, y parecían gustarles. Sin embargo, tenía dudas sobre presentárselo a los míos. Me llevaba bien con mi papá, pero no quería presentárselo a mi mamá, porque simplemente tenía un presentimiento de que algo saldría mal si lo hacía. Sin embargo, si lo llevé a casa para presentarlo a mis padres durante las vacaciones, y en ese momento, creía que todo había salido bien. No noté que mi madre estuviera muy callada durante todo el asunto y que estuviera evitando mirarnos activamente. Simplemente, me alegró que no estuviera diciendo cosas extrañas sobre mí o haciendo bromas indirectas sobre mí como suele hacer. Solo conoció a mi familia un par de veces después de eso, y no noté nada extraño en ese momento, así que no tenía idea de lo que estaba pensando mi madre entonces. Hace 7 meses, mi esposo me propuso matrimonio, y yo dije que sí. Mis padres volaron hasta aquí para poder asistir a la boda hace 4 semanas como una sorpresa. Estaba feliz de que mi papá estuviera aquí, pero no muy emocionada de que mi mamá también estuviera aquí, porque todo lo que hacía era criticar mis elecciones e intentar desanimarme. Quería enviarla a casa sin motivo alguno, pero no lo hice porque entonces mi papá se iría con ella, y no quería eso porque entonces mi día de boda sería realmente triste para mí. Mi papá no estaba exactamente al tanto de la Guerra Fría entre mi madre y yo, y tampoco quería contarle sobre eso porque eso solo llevaría a una carga de drama innecesario, porque él querría que enfrentara el problema y tratara de resolverlo con ella, lo cual realmente no quería hacer. Así que aguanté con ella solo por el bien de mi papá, y en retrospectiva, probablemente no debería haberlo hecho. Mi florista había finalizado los arreglos florales y decoraciones para la boda, y accidentalmente, mi madre se enteró de la lista que dejé en mi escritorio. Había estado visitándonos, lo que han estado haciendo con frecuencia desde que ella y mi papá viajaron aquí, pero no le di mucha importancia. Simplemente, pensé que nos estaban visitando casi todos los días antes de la boda, porque no los había visto hace mucho tiempo, y supuse que mi papá solo quería verme más seguido,
por eso nos visitaban tanto antes de la boda. No descubrí que en realidad fue idea de mi madre hasta ayer, cuando finalmente le conté a mi papá sobre mis problemas con mi madre. Hace 3 días, se suponía que me casaría, pero como ya dije, terminé en el hospital porque mi madre había cambiado las flores hipoalergénicas que elegí para mi boda, por un montón de flores con mucho polen. Desencadenó mi asma, y terminé en el hospital durante el día, lo que obviamente significó que tuve que retrasar la boda. Ni siquiera fueron solo un par de flores, sino que todo el lugar estaba repleto de ellas, por lo que se volvió increíblemente difícil incluso para mí respirar allí. Mi esposo y yo habíamos visitado el lugar por la mañana para ver cómo iban avanzando las decoraciones, justo antes de que fuéramos a nuestras habitaciones separadas en el hotel para vestirnos. Todavía estaban decorando el lugar, pero ya habían hecho el arco floral y las flores, por eso me di cuenta de inmediato de que estas no eran las que había aprobado. Tan pronto como entré, empecé a estornudar y toser como loca. Desafortunadamente, había olvidado mi inhalador en el coche, así que empeoró. Cuando mi esposo llegó con él, ya tenía que ser llevada a urgencias, porque mis pulmones literalmente sentían que se estaban cerrando. Solo estuve 1 hora allí, y el médico dijo que estaría bien, pero no podría volver al lugar hasta que se hubiera deshecho adecuadamente de todas las flores y rastros de polen, lo que definitivamente tomaría un tiempo. No teníamos tiempo que perder, ya que ya estábamos bastante retrasados, y realmente no quería hacer esperar a mis invitados. Así que envié a mi esposo de regreso para lidiar con eso, mientras yo me quedaba en el hospital esperando a que mis pulmones se sintieran normales. Conduje por mí misma al hotel para poder sentarme en mi habitación con mi dama de honor y al menos maquillarme, porque ya llegaba tarde 1 hora para la boda. En mi camino de regreso, me di cuenta de que no había tenido noticias de mi esposo después de que él se fuera. Así que intenté llamarlo, pero no contestó, y tampoco lo hicieron ninguno de mis familiares. Fue solo mientras me estaban maquillando que recibí una llamada de mi suegra, diciéndome que fuera a una habitación de inmediato, diciendo que había una emergencia familiar que necesitaba resolver urgentemente. Así que corrí a su habitación y encontré a mi esposo, mi papá, mi mamá y mi suegra sentados en la habitación. Todos, excepto mi mamá, parecían realmente perturbados, pero ella parecía bastante bien. Mi suegra me dijo que mientras yo estaba en el hospital, mi madre había apartado a mi esposo en el lugar mientras todos intentaban acelerar el proceso de limpieza del lugar para deshacerse del polen, y trató de coquetear con él. Por un segundo, ni siquiera pude creer lo que me estaba diciendo mi suegra, y miré a mi esposo en busca de confirmación. Cuando asintió con la cabeza, me di cuenta de que esto no era solo una gran broma hacia mí, y todos realmente estaban hablando en serio sobre esto. Mi suegra siguió hablando y me dijo que la había atrapado infraganti, y había escuchado lo que mi madre hablaba con mi esposo. Aún me estremezco al pensar en eso, y es realmente difícil escribirlo para que todos lo sepan, pero sé que ahora tengo que decirlo. Así que mi madre le había dicho a mi esposo que siempre había sentido la tensión entre ellos, y que ahora que finalmente yo estaba fuera de la ecuación, podrían estar juntos de verdad en lugar de tratar de reprimir sus sentimientos. Mi esposo trató de alejarse, obviamente, pero mi madre insistió en que sabía que tenían algo y no quería desperdiciar el potencial de lo que podría haber sido. Afortunadamente, mi suegra estaba allí, y ella enfrentó a mi madre e incluso la alejó de su hijo. Eso terminó con una discusión desagradable entre mi madre y mi suegra en el lugar que había durado un tiempo, por eso nadie había contestado mi llamada. Mi esposo finalmente tuvo el sentido común de sugerir que todos fueran llevados al hotel, en lugar de armar un escándalo en público frente a todo el personal en el lugar, que es lo que hicieron. Y ahora estaban aquí para preguntarme qué quería hacer yo sobre esta situación, ya que era nuestra boda. Ni siquiera lo pensé 2 veces antes de decirle a mi madre que se levantara, empacara sus cosas y se fuera en ese mismo momento. Mi madre no discutió tampoco, y tampoco miró hacia atrás a mi papá para pedirle que viniera con ella, lo cual fue sorprendente, porque literalmente acababa de intentar engañarlo con el prometido de su hija el día de su boda. También me di cuenta de que ella debe haber hablado con mi florista y cambiado el pedido para mi boda. Cuando hablé con el proveedor, me dijo que había recibido una llamada mía hace un par de semanas con una solicitud para cambiar el pedido, por eso lo había hecho. Supongo que mi madre debe haber tomado mi teléfono y hecho la llamada, mientras yo no estaba en la habitación, porque mi voz es similar a la suya. Mucha gente se confunde por teléfono, incluido mi papá. De todos modos, mi madre se fue, y aunque fue una mañana realmente tensa y horrible, mi esposo y yo terminamos casándonos. La ceremonia comenzó 1 hora más tarde de lo previsto, y fue un poco embarazoso, pero aún así fue hermoso, aunque no había absolutamente ninguna flor allí. Mi esposo duplicó los globos en el último minuto y lo hizo más animado, lo cual fue un movimiento genial de su parte. Solo digo que eso fue hace un par de días, y no abordé el tema sobre mi madre durante un tiempo, porque como recién casada, solo quería disfrutar de los primeros días de mi matrimonio en lugar de dejar que la locura de mi madre arruinara todo para mí. Pero ayer, finalmente mi papá me visitó, y hablamos sobre lo que sucedió.
No habíamos hablado mucho después de que mi madre se fue, y no tuve suficiente tiempo para hablar con él en la boda, aunque él me acompañó por el pasillo. Se había quedado aquí en el hotel, pero se suponía que se iría hoy, por eso me hizo una visita ayer por la tarde. Fue incómodo, pero me dijo que no había hablado con mi madre desde que se fue y realmente no sabía qué esperar. Le conté todos los problemas que tenía con ella, y pareció realmente sorprendido, porque nunca se había dado cuenta de nada de eso. No fue sorprendente porque mi papá siempre ha sido un poco distraído cuando se trata de señales sociales y cosas así. Así que lo perdoné por nunca darse cuenta de la tensión entre mi madre y yo. Sin embargo, le dije que había aguantado lo suficiente por su bien solamente, y que ahora no estaba lista para seguir haciéndolo. Sé que él la amaba, pero no iba a quedarme fingiendo que estaba bien con eso. Ella ya había demostrado que no era digna de estar con nadie, y mucho menos con mi papá. Así que le di un ultimátum y le dije que podía divorciarse de mi madre y nunca más verla, o de lo contrario, sería yo la que cortaría el contacto con él. Él parecía un poco choqueado, porque claramente no esperaba que yo tomara esta postura. Pero no podía soportar a mi madre, y no creo que nadie en mi lugar hubiera hecho las cosas de manera diferente. Ella me envió al hospital el día de mi boda, solo para poder intentar conquistar a mi esposo, o porque me odia. Quiero decir, si eso no es verdaderamente psicótico, entonces no sé qué es. Mi papá dijo que necesitaba volver al hotel y hacer sus maletas para su vuelo cuando le di el ultimátum, y no me dio una respuesta adecuada en ese momento. Y no ha vuelto a hablar conmigo desde entonces. Mi esposo y su familia no piensan que haya hecho algo malo, porque lo que hizo mi mamá estaba totalmente fuera de lugar. Fue asqueroso y repulsivo, y que mi papá siquiera considere quedarse con ella después de que intentara engañarlo con su yerno es simplemente una locura. Pero tampoco quiero perder a mi papá porque él ha sido mi roca desde que era niña, y literalmente es la única familia que tengo. Así que será realmente malo para mí si elige cortar el contacto conmigo y quedarse con mi mamá en su lugar. No sé si lo que hice estuvo bien, y no sé si era mi lugar exigir que mi papá dejara a mi madre, porque después de todo es su vida. Podría simplemente mantenerme en contacto con él y no con mi madre, pero no puedo imaginar que funcione. Siento que estoy siendo demasiado dura con él porque él también acaba de pasar por algo igual de malo que yo, ya que fue su esposa y la madre de su hijo quien intentó engañarlo. Así que él no la tiene más fácil que yo. Por lo tanto, me siento culpable por darle a mi papá un ultimátum y pedirle que elija entre divorciarse de mi madre o mantenerse en contacto conmigo. Actualización 1. Así que hablé con mi papá después de casi una semana, y bueno, todavía está indeciso. Revisé los comentarios en mi publicación y me di cuenta de que la mayoría de ustedes creen que debería cortar lazos con mi papá también y no esperar a que deje a mi mamá. Por mucho que me hubiera encantado hacer eso, porque habría sido mucho más fácil que enfrentar esta montaña rusa emocional, no puedo porque quiero a mi papá. Como dije antes, quiero anteponerme a mí misma y dejar de hablar con él, pero mi vida se sentiría vacía sin él. Ya prácticamente no tengo una madre porque la que tengo, bueno, es mejor no tener una que tenerla como madre. Y mi papá y yo hemos sido cercanos desde que era niña, así que simplemente será muy difícil para mí cortarlo y pretender estar bien con eso. Desearía ser tan fuerte como todos en la sección de comentarios, pero realmente no lo soy. En cosas como estas, es más fácil decirlo que hacerlo. La verdad sea dicha, también hubo un grupo de personas que creían que mi esposo ya me había engañado con mi madre, debido a lo cómoda que sonaba mientras coqueteaba con él y pensaron que él no correspondía solo porque sabía que su madre estaba cerca. Bueno, por encantadora que sea esa teoría, no creo que sea verdad en absoluto. Mi esposo y yo estamos bastante comprometidos el uno con el otro y estamos muy enamorados, así que para el pensar en otra mujer, y mucho más en mi mamá, es muy poco probable. Sé que sueno como si estuviera exagerando o presumiendo, pero es solo un hecho. Mi esposo es muy leal conmigo, y no aprecio la insinuación de que podría haber estado engañándome, especialmente con mi propia madre. Eso es simplemente repugnante. Y como muchos de ustedes preguntaron por qué no llamé a la policía cuando mi madre provocó mis alergias a propósito, la razón fue que era el día de mi boda, y la presencia de la policía en una boda no es lo ideal. Ya llegaba tarde, y simplemente no quería ese problema y drama extra, así que le dije que se fuera. Ella vive en otro estado, así que es muy improbable que pueda hacer algo para ponerme en peligro después de esto. Y si lo hace, definitivamente llamaré a la policía, porque entonces no estaré preocupada por mis invitados o las 1000 tareas que tengo que hacer antes y después de mi ceremonia. Así que sí, en resumen, la razón por la que no llamé a la policía fue que era el día de mi boda. Esa también fue la razón por la que eximí a mi florista de culpa, porque el error en realidad no fue culpa suya. No pudo distinguir entre la voz de mi madre y la mía, lo cual fue un error honesto. Y aún después de eso, me envió un mensaje de texto para confirmar mi pedido, pero nunca lo abrí. Ella no me preguntó de nuevo porque estaba ocupada con muchas órdenes, ya que estaba manejando muchas bodas en una semana.
Como dije, soy muy olvidadiza, y supongo que eso fue un poco culpa mía. Sin embargo, me dio una tarifa con descuento. En cuanto a mi papá, no sé qué decir. Quiero decir, él dijo que todavía está pensando en qué hacer con respecto a la situación con mi madre. Dijo que ella se disculpó con él y dijo que simplemente se dejó llevar un poco. No entiendo cómo eso puede ser una defensa adecuada para nada en absoluto, pero bueno. Eso ni siquiera me concierne. No me importan sus excusas, pero al parecer, a mi papá sí. Él me dijo que han vuelto a vivir separados, y ha estado contemplando qué hacer a continuación. No entiendo qué exactamente está contemplando, porque creo que hay una solución muy clara y obvia a este problema, un divorcio. Esa mujer intentó engañarlo, por el amor de Dios. No le diré qué hacer, debería ser su decisión. Pero cualquiera que sea la decisión que tome, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y si elige quedarse con mi mamá después de lo que ella me hizo a mí, entonces tendrá que perderme a mí, y eso es seguro. Actualización 2. Entendido. Ya lo capté. Leí los comentarios y comprendo que puedo aplicar la misma lógica que utilicé para defender mi decisión de no cortar lazos con mi papá a la situación en la que él se encuentra. Entiendo la ironía, y me sorprende no haberla visto la primera vez. Supongo que he estado demasiado emocional y por eso ni siquiera me di cuenta de que estaba haciendo exactamente lo mismo que le reprochaba a mi papá, defenderlo y seguir tolerando su comportamiento desastroso, pero negándome a cortar la relación. Ahora sé que no hay mucho más que hacer que simplemente dejarlo ir. No puedo seguir pensando emocionalmente y permitir que mi corazón domine si quiero tener paz mental. Incluso mi esposo está de acuerdo en que debo dejar ir a mi familia, porque la forma en que han estado actuando es simplemente una locura. Mi mamá está fuera de sí, y mi papá no se queda atrás, porque está eligiendo tolerar esa locura con bastante voluntad. Todavía no ha podido tomar una decisión sobre qué hacer, y han pasado más de 2 semanas. Creo que le he dado suficiente tiempo para reflexionar sobre su decisión, y si aún no ha podido llegar a una conclusión, entonces tengo mi respuesta. Si no tiene suficiente fuerza de voluntad para dejar ir a mi mamá ahora, dudo que alguna vez lo haga. Pero sé que tengo que cortar la relación con él por mi propio bien, y voy a hacerlo ahora. Actualización 3. Lo hice. Llamé a mi papá y le dije que no podía, por mi propio bien, tenerlo como parte de mi vida más. Se sorprendió cuando le dije eso e intentó decirme que aún no había llegado a una conclusión sobre lo que quería hacer con respecto a la situación con mi mamá. Pero le dije que el hecho de que se tomara tanto tiempo significaba que todavía estaba dispuesto a darle una oportunidad, y simplemente no podía aceptarlo. Él sabía todo lo que mi madre había hecho, y a pesar de eso, estaba inclinado a elegirla. Si no fuera por mi ultimátum, probablemente ya se habría reconciliado con ella. Y él no tuvo una respuesta para eso porque sabía que era cierto. Fue muy difícil para mí reunir el valor para decirlo, pero le dije que mis padres, ambos, me habían decepcionado. Mi madre había hecho algo imperdonable, y él no era mejor por dejarla salirse con la suya sin casi ninguna consecuencia. Pude notar que tenía muchas cosas que quería decir, pero solo dijo que aún estaba esperando un mensaje de texto o una llamada mía cuando estuviera lista para perdonarlo, lo que significaba que definitivamente iba a volver con mi mamá. Dijo que lamentaba lo que me habían hecho pasar y esperaba que pudiera perdonarlo algún día, y luego colgó. Fue desgarrador, y todavía no lo supero, pero mi esposo está siendo realmente genial, así que supongo que lo aceptaré lo suficientemente pronto. Solo desearía haber llamado a la policía ese día y haberle dado una lección a mi madre, pero no lo hice, solo para evitar el drama. No voy a decir que lo lamento, pero definitivamente seguiré rezando para que le pase algo terrible a esa mujer. Se merece lo peor porque ella es lo peor. Mi esposo y yo nos vamos de luna de miel en un par de días, y estoy un poco triste en este momento, pero espero que el viaje me ayude a distraerme de las cosas.